Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, como siempre, un gran gusto, un gran honor poder hablar con usted, con el equipo de La Hora de la Verdad y con todos sus oyentes. Bueno, nos cuenta, senadora, que por primera vez el presidente Duque reunió no a su bancada, pues porque él no tiene bancada, resolvió no tenerla, pero sí a los miembros del Parlamento que habían contribuido a elegirlo presidente de la República. ¿Eso fue verdad? ¿Y qué pasó en esa reunión? Pues, doctor Londoño, fue una reunión muy interesante donde se discutieron los temas que corresponden a la agenda pública. Se le insistió al presidente en la necesidad de avanzar en más comunicación por parte de él en los temas centrales de la nación. Se le reiteró el deseo del partido de estar a su lado, de gobernar a su lado y de poder transformar Colombia. Un poco lo que le comentaba a la bancada era que necesitábamos pues más información, porque a veces llegan los ministros con los proyectos que ni siquiera conocemos. El partido tomó una postura y los ministros quieren otra. Entonces ha habido un poco de descoordinación en el Congreso que se le comentó al presidente, con miras a tratar de subsanar esos problemas de comunicación y de avanzar en lo que puede ser, digamos, una nueva forma de relacionamiento del partido con el gobierno. Yo creo que ahí pues el presidente entiende claramente que muchos de los ministros pues no son o no han venido haciendo política ni conocen la política, y entonces eso ha generado una distancia que no ha sido fácil de sortear, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones y sobre todo yo creo, Londoño, que lo que uno veía era un partido con ganas de acompañar al presidente Duque más cerca, de estar más cerca al gobierno y de poder tener una mayor coordinación y mayor capacidad de que trabajemos juntos. Es decir, hacer un partido de gobierno. Senadora, nos dicen que en ese partido de gobierno, como es y como corresponde, estuvieron también representantes de MIRA y de Colombia Justa y Libre, ¿es cierto? El presidente Uribe ha insistido mucho en que las alianzas que se han hecho con Colombia Justa y Libre, con el MIRA y con el ASI, el senador Jonathan, conocido como Manguito, los tratemos en igualdad de condiciones con el Centro Democrático y por lo tanto los incluyan dentro de todo lo que haga la bancada y que haya total coordinación con ellos y total empatía con ellos, y en eso se ha venido trabajando. Y por eso ellos en todas las reuniones de bancada del Centro Democrático están presentes, en todas las reuniones con ministros están presentes, en todo lo que hace el partido como partido, esa bancada adicional que hemos querido tratar como hermanos están presentes, y esa ha sido, digamos, la manera como el presidente Uribe decidió tratar esa integración, y así se ha estado tratando con todo entusiasmo. Es que el presidente Uribe no fue el que invitó, la reunión fue en la Casa de Nariño y allá el anfitrión es el presidente Duque. Y entonces yo me pregunto, si eso era con su bancada, ¿por qué excluyeron al Partido Conservador? El Partido Conservador no existe, no se declaró partido de gobierno y no es parte de... Se ha reunido con el presidente Duque varias veces, de hecho han estado muy cerca, pero las reuniones del Centro Democrático ahora se hacen siempre con las 3 bancadas adicionales por instrucciones del presidente Uribe. Todo lo que se invite al Centro Democrático, se le extiende también la invitación a los 3 partidos que tienen coalición, no solo con el gobierno, sino con el Partido Centro Democrático. Partidos que son MIRA, Colombia Justa y Libre y el Conservador. No, el ASI, que con el senador Jonathan. Y el Partido Conservador no tiene una alianza con el Partido Centro Democrático, tiene una alianza con el gobierno, y por eso las reuniones del Partido Conservador las llevan a cabo con el Partido Conservador. Entonces, si hay una diferencia entre el partido y el gobierno, como dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Centro Democrático. Pues en muchos sentidos sí, doctor Londoño, porque cuando un presidente es elegido, pues tiene que gobernar para todos los colombianos, y no puede ser solamente presidente del Centro Democrático. El Centro Democrático mantiene posiciones que el gobierno pues no va a mantener, y posiciones y posturas políticas que no necesariamente el gobierno acompaña.
Pues los partidos de gobierno son otra cosa, por lo menos desde que la democracia se inventó. El partido de gobierno es el partido que apoya al gobierno y el gobierno tiene que vérsela siempre con su partido para a partir de ahí conseguir los votos que le faltan y convencer al país y gobernar para todos los colombianos, pero a partir de un partido de gobierno en el cual para nosotros es parte esencial el Partido Conservador, pero respetamos desde luego otras visiones que se tengan sobre el particular. Bueno, senadora, y entonces cuéntenos a esta hora en qué va nuestra ley de financiamiento, que es el tema fundamental en la política de hoy, porque si no conseguimos esa financiación vamos a perder el grado de inversión y si la conseguimos de mala manera, como un traje de arlequín, dando golpes a diestra y siniestra sin saber contra quién, vamos a crear un verdadero caos tributario. ¿Qué hay sobre eso, senadora, que se debe resolver en el día de hoy? Eso se debe resolver en el día de hoy. Yo no hago parte de las comisiones económicas, de manera que mi seguimiento se limita a lo que nos cuestan nuestros senadores encargados del tema, pero lo que nos dice el senador Fernando Araujo es que las cosas van por muy buen camino, que se están discutiendo las opciones para lograr los 14 billones o mirar cómo se lograría un poco menos si se reajusta el presupuesto. Se están contemplando todas esas opciones, pero sobre todo la idea de garantizar que el país pueda tener una continuidad. Es claro, doctor Londoño, que el IVA a la canasta familiar es políticamente inviable hoy en día, porque no es fácil, no es fácil hacerlo en un momento donde tenemos una oposición tan dura y tan difícil, y eso costaría pues todas las elecciones regionales. Si el partido llegara a aceptar una cosa así y el gobierno se abocara a una cosa así, pues simplemente terminaríamos destruidos políticamente. Nosotros creemos que no es el momento, si bien la idea es buena, porque en Colombia se necesita aumentar la base de quienes pagan impuestos, IVA, proteger a la clase baja devolviéndole ese IVA. Sí creemos que el momento político no es este y que habría que hacerlo más adelante en unas circunstancias económicas distintas para los colombianos. Hay una enorme preocupación de lo que eso significaría para la clase media, que terminaría agravada, pero ahora yo creo que en la discusión también se han dejado por fuera elementos que son muy importantes. De los elementos de la canasta familiar, el gobierno Santos ya había grabado el 53%, entonces ya quedaba muy poco sin grabar, pero sin embargo, pues lo dicho es, ya se canceló ese tema y se está avanzando sobre temas que nos parecen importantes, como mirar los impuestos a los dividendos, mirar impuestos, nuevos tributos para los patrimonios más altos, mirar cómo se logra cobrar impuestos en donde están los huecos o los vacíos donde se hace mucha evasión, por ejemplo en los temas de los arrendamientos, en los temas de los servicios, donde la gente por ejemplo, cobra en efectivo para no tener que pagar ningún impuesto, práctica que conocemos mucho en muchos profesionales que simplemente cobran en efectivo para no tener que pagar los impuestos. Hay que entender, doctor Londoño, que la construcción de la cultura tributaria es una de las cosas que Colombia y los países latinoamericanos tienen que mejorar. Si usted compara, por ejemplo, la historia de los países desarrollados en términos del manejo de su deuda y de cómo financiaron sus cosas, es que, por ejemplo, las guerras de los países desarrollados siempre se han hecho vía impuestos, mientras que las guerras que han financiado, por ejemplo, las guerras de independencia se hicieron vía créditos, y eso fue generando culturas impositivas distintas y culturas que no les gusta pagar impuestos, pero sí les gusta recibir todos los beneficios del Estado. Ese es un tránsito que nuestro país va a tener que empezar a hacer y entender que si queremos que el Estado sea capaz de proveer todas las cosas que queremos, como la educación, como la salud, las vías, la infraestructura, en fin, tantas cosas en las que queremos que el Estado participe, pues necesitamos que los colombianos participen en esa bolsa común que son los presupuestos públicos. Ojalá tenga usted ocasión de decirle al doctor Nicolás Fernando Araujo, gran amigo nuestro y persona valiosísima en el Senado de la República,
que hoy aquí en la hora de la verdad hemos descubierto para nosotros la magnitud de otro hueco. El hueco que representan sentencias ejecutoriadas respecto a las cuales no hay nada que hacer y no hay nada que discutir, que valen 8 billones de pesos y que están generando intereses moratorios del 30% anual. ¿Cómo le parece el Estado colombiano pagando intereses del 30% anual a los dueños? Doctor Londoño, tan ridículo que yo en la reforma a la justicia había incorporado un artículo donde decía que el Estado podía regular los montos de las indemnizaciones y asimismo el interés que pagaría a sus deudas. Infortunadamente me lo sacaron de la ponencia mayoritaria, la del Partido Liberal. Considero que eso no se debía discutir y buscaremos tratar de volverlo a meter en la reforma a la justicia que pasa a Cámara. Pero yo creo que ese es uno de los temas más importantes, doctor Londoño. Nosotros no podemos seguir permitiendo unos intereses de mora que triplican las sentencias en la vuelta de un año y además de eso unas indemnizaciones sin límites que se han vuelto comunes para castigar al Estado por cualquier cosa. Yo creo que ese es uno de los temas centrales y quería contarle que sí lo tenemos en mente, que yo presenté en mi proyecto de reforma a la justicia del Centro Democrático. Ese artículo lo defendí en comisión primera y luego en plenaria y esperamos que finalmente entre nuevamente en la Cámara y ojalá logremos sacarlo en reforma constitucional. Pero a esas sentencias ejecutoriadas no hay nada que hacerles. A esas ya no hay nada que hacerles. Muy bien, y no valen sino 8 billones de pesos. Y no están generando sino el 30% anual de interés. Y de eso mandas que tenemos, doctor Londoño, están por encima de los 100 billones. No, las demandas valen, el doctor Camilo Gómez nos habló de demandas por 400 billones, pero unas que inminentes, que se viene el proceso, valen cualquier cifra y eso no se ha examinado porque los resultados del gobierno de Santos no se han examinado suficientemente. Esto de las sentencias que no se han pagado vienen desde el año 13 y del año 14 y fueron subiendo y subiendo y subiendo y el ministro de Hacienda dijo no paguen las sentencias contra el Estado y valen 8 billones de pesos. Eso es una o dos. Porque uno pagando intereses de mora, pues en tasa de usura eso es imposible. Ay, ¿cómo le parece la delicia uno con un título del Estado que no tiene ningún riesgo, que es una sentencia ejecutoriada y le pagan el 30% anual? ¿Quiénes tienen ese negocio, senadora? Eso es el mejor negocio que hay en Colombia. Después de la cocaína, ese es el mejor negocio. El mejor negocio después de la cocaína, sí, estamos de acuerdo. Precisamente por eso, doctor Londoño, pues pensando en el futuro tenemos ese artículo que esperamos que salga, pero claro, es uno de los grandes temas que va a generar muchas dificultades. Yo le comentaré al senador Araujo sobre ese tema porque creo que le preocupará y en fin, yo lo que quisiera dejarle a los oyentes en la cabeza es que así como los ciudadanos quieren que el Estado haga todo tipo de cosas, pues es muy importante que todos contribuyamos. Es decir, Colombia tiene que superar esa idea de que los impuestos no los pagamos los ciudadanos, sino como que los pagan no sé quién. Aquí hablan de los ricos como si los ricos fueran muchísimos. En Colombia no hay tantos ricos y se necesita que todos contribuyamos un poco para que podamos tener los servicios sociales que aspiramos, ¿no? La gente se conmueve mucho con los campesinos y con la pobreza, pero cuando le dicen que dé un peso para ayudar, entonces ya no le gusta pagar impuestos. Yo creo que es parte de los cambios culturales que tenemos que hacer en nuestro país. Senadora, ¿usted siente que el gobierno está realmente preparado para la manifestación que le van a hacer pasado mañana? Esto es ya, pasado mañana, donde se van a juntar los estudiantes o supuestos estudiantes con los sindicalistas, con los agricultores, con los camioneros, con todo el mundo para paralizar el país? ¿Estaremos preparados o nos va a pasar lo mismo que todas estas últimas fechas donde han dicho estamos perfectamente preparados, no toleraremos los desórdenes y la ciudad se para y el país se para? Estamos acostumbrados a eso. ¿Será que esta vez sí alguien se va a amarrar los pantalones y que nos van a garantizar el derecho de circulación y el derecho a vivir y a trabajar a la inmensa mayoría de los colombianos? Pues esperamos que sí, doctor Londoño. Yo veo que
tenemos una oposición muy difícil, muy agresiva, con ganas de destruir todo el tiempo y de complicar la situación política del país, y yo espero que el ministro de Defensa pues tome todas las necesarias precauciones para que estos paros no sean en desmedro de los derechos del resto de los ciudadanos. Está muy bien que la gente pare y se manifiesta, pero bajo ninguna circunstancia eso significa que se puedan violar los derechos de quienes no se manifiestan. Yo creo que venimos muy mal acostumbrados de un gobierno que solamente negociaba con terroristas, de un gobierno que le gustaba era que mataran gente para poder negociar, o que cerraran las vías y hubiera todo tipo de vías de hecho para que el gobierno decidiera negociar. Creo que el gobierno Duque tiene que actuar con más prontitud y crear, digamos, los mecanismos para que esas manifestaciones bajo ninguna circunstancia sean en desmedro de los derechos del resto de los ciudadanos. Bueno, senadora, en honor a la verdad y a lo que dice la Constitución, no le echemos el problema encima al ministro de Defensa. Quien maneja el orden público es el presidente, con el ministro del Interior y con los alcaldes. El ministro de Defensa cumple las órdenes y las instrucciones que le den, pero la ministra del Interior es la que tiene que responder por eso, y los alcaldes de todo el país tienen que garantizarle a la gente el derecho a vivir libremente todos los días del año, inclusive el próximo miércoles. Senadora, pues temas fundamentales, y vamos a ver cómo sigue funcionando esta agenda de la que sacaron proyectos tan importantes como el suyo sobre el comienzo de una nueva justicia penal militar que le haga justicia a los militares de Colombia y que no los infamen hasta arrodillarlos ante un tribunal de las FARC, porque la JEP es un tribunal de las FARC. Senadora Paloma Valencia, seguiremos en contacto, esperamos. Claro que sí, doctor Londoño. Usted sabe que profundo emoción nos da poder compartir con usted las cosas que estamos haciendo, y con todos sus oyentes, que son muchos en toda Colombia, que lo quieren mucho y que ven usted una luz que conduce la reflexión sobre el tema político. El tema de la JEP, pues infortunadamente tuvimos que tomar la decisión de dejarlo morir, porque no lo querían condicionar a la aprobación de las curules de las víctimas, y pues insistiremos con él en el siguiente semestre, pero buscando que esos del sí, que consideran que nos pueden imponer todos los acuerdos como estaban y que haberse robado el plebiscito no significa nada, tienen que entender que estamos buscando un acuerdo para todos los colombianos, pero que lo mínimo que ellos tienen que hacer es ceder sobre los temas que son fundamentales. En esta reforma nosotros no estábamos tocando la manera como se juzgan las FARC, no estábamos tocando en absoluto la manera impune como ellos quieren quedar sometidos a la justicia, pero estábamos pidiendo las mínimas garantías para los miembros de nuestras fuerzas. En eso seguiremos insistiendo, doctor Londoño, porque estos son temas de principios y temas de lo que significa la construcción de una Colombia para el porvenir. Sería muy grave que termináramos con un procedimiento como el actual, donde los miembros de la fuerza pública van a terminar todos teniendo que reconocer delitos, aunque no los hayan cometido, para poder gozar de la libertad, y construyendo así esa verdad de mentiras, que es lo que anhela las FARC, diciendo que quienes han causado toda la violencia y todo el dolor de este país han sido las Fuerzas Armadas de Colombia y no ellos, que terminarán diciendo que cometieron muy pocos delitos y que todo fue casi que forzado por las circunstancias en las que vivían. En eso, doctor Londoño, tenemos clara la batalla y estamos listos para seguirla dando. Yo creo que necesitamos sacar eso adelante, es lo que el país requiere y estamos comprometidos en hacerlo. Lo vamos a volver a radicar el siguiente semestre, empezando por Cámara, donde tenemos unas mayorías más holgadas, porque en esta la situación en Comisión Primera es muy difícil, sobre todo más aún cuando el senador José Obdulio estaba enfermo y no podíamos contar con su voto, pero esperamos que esto lo podamos sacar rápidamente en el próximo semestre. Bueno, senadora, y ojalá pues los miembros del Centro Democrático tengan garantías, porque mientras Santrich las tiene todas para que no lo extraditen a los Estados Unidos, quedando Colombia en vergüenza frente al más grande país del mundo, Andrés Felipe Arias está metido en un socavón, en una cárcel infame,
sin haberse robado un peso y después de haberle servido a la nación como le sirvió. Y Sabas Pretel y Diego Palacio y Jorge Noguera y cuántos otros uribistas han sido condenados por el hecho de ser uribistas sin garantía ninguna, sin doble instancia, porque aquí las cortes resuelven que la doble instancia es para el futuro, cuando cuando la sentencia proviene de los tratados de Roma, y eso es una obligación que tiene el Estado colombiano, la doble instancia. Bueno. Pero por supuesto, doctor Londoño, es que eso es desconocer el principio de favorabilidad. Es clarísimo en la normatividad penal que si la norma posterior le favorece, usted tiene derecho a que tenga aplicación retroactiva. Es lo primero que le enseñan cuando usted estudia lo que significa la retroactividad de la ley. El ejemplo típico es el del derecho penal, que son de las pocas normas que tienen esa característica cuando le son favorables al reo. ¿Cómo pretende la Corte sostener una sentencia ilegítima como la que tiene contra Andrés Felipe Arias y negarle un derecho humano como es la doble instancia? Vaya Dios a entenderlo, porque francamente muestra que los niveles de injusticia en este país se hacen es con nombre propio y con ideología política propia. Creo que es muy grave lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, y a esto súmele toda esa irresponsabilidad de las JEP, amañada, totalmente diseñada como por sastre para las FARC, manteniendo a Santrich sin extraditarlo, diciendo que van a abrir un incidente, imagínese, doctor Londoño, para determinar si el paisa puede o no seguir, y permitiéndole a Iván Márquez un sometimiento por carta sin que siquiera se sepa dónde está. Yo creo que, francamente, en Colombia la peor crisis que tenemos es la de la justicia. No cabe ninguna duda, y no se está haciendo nada, y el proyecto que hay para reformar la justicia, mejor que no lo pasen, porque eso no vale nada, ni significa nada, ni cuenta para nada. Y mientras tanto, se les ha olvidado aplicar la permisividad y favorabilidad de la ley penal, que es de ayer, no viene sino de la ley 153 de 1887. Y la Corte Suprema de Justicia de acá no lo ha descubierto todavía. Válganos Dios. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, como siempre, un gran gusto poder compartir con ustedes, y espero poderle contar un poco los otros temas que estamos trabajando, como los de conflictos de interés y otros proyectos que creo que serán del interés de los ciudadanos. Pues le agradezco mucho y les deseo a todos un muy feliz día.